la sensación de falta de, o de no poder hacerlo, o de no estar seguro si es realmente lo que querés hacer, por más que te parece que sí es lo que querés hacer, es uno de los planteos más comunes cuando se da el planteo del objetivo. Y de esto vamos a trabajar en este episodio de Hablemos de Life Coaching. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Gaby Gómez del Río y soy la directora de la escuela y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Hablemos de Life Coaching. ¿Qué vamos a hablar o sobre qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre algo que es bastante común cuando nosotros empezamos a plantear el objetivo, y para el planteo del objetivo, si bien en el proceso nosotros vamos trabajando, aquello que te gustaría alcanzar, sobre qué estás pensando. Pensemos que siempre cuando hablamos de life coaching o coaching de vida, nosotros estamos sobre el estado presente hacia aquello que se quiere alcanzar o el estado deseado. Y la perspectiva que trabajamos en la escuela es transpersonal, es decir, que nos abocamos a que la persona pueda reconectar con sí misma en pos de aquello que quiera alcanzar, es decir, que pueda alinear cuerpo, mente y espíritu. Por espíritu, cada uno enlazará aquello en lo que cree. Pero lo importante es que cuando pasa esto, nosotros podamos revisar algunos aspectos. Esto que te contaba recién, durante el proceso hasta el planteo formal del objetivo, nosotros trabajamos aquello que se quiere lograr como futuros motivantes o, como posibles objetivos, porque al principio por ahí hay muchas cosas, hay que ir ajustándolo, nosotros vamos revisando diferente tipo de información o diferente tipo de cuestiones que hacen a la persona y que hacen al planteo del objetivo. Entonces, una vez que llegamos al planteo del objetivo, es decir, que ya vimos creencias limitantes, y cuando decimos vimos creencias limitantes, siempre partimos del presente, es decir, en este momento en relación a esto que queremos alcanzar, ¿qué notas que te parece que está como generando cierta fricción? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? A veces es, desde el plano racional, no soy suficiente, o no me siento segura de hacerlo, o no sé si es realmente lo que quiero. Y ahí entonces se entrelaza un poquito con el propósito. Propósito, objetivo, meta, son cosas diferentes. Pero en general cuando el planteo del objetivo trae este tipo de situaciones o este tipo de comentarios, se enlaza un poquito con el propósito, y el propósito visto desde como nosotros lo tratamos, es decir, el propósito, como algo de alguna forma que nos involucra a todos, es decir, que va más allá de nuestro entendimiento y para el cual nosotros estamos como al servicio en función al plan de cada uno durante este tiempo que pasa en la vida, más allá de lo que vaya a ser día a día o de su objetivo. Entonces, por eso digo que cuando llegamos a propósito, esto tiene que ver también mucho con lo que cree cada uno en relación a lo que denomina espíritu, Dios, Jesús, las creencias que tiene cada uno, que algunos le dicen universo, naturaleza, en fin, lo importante es que cada uno sepa que esa es la esencia, ese es el ser, eso tiene que ver con el propósito, y muchas veces estamos desconectados de eso, creyendo que todo tiene que ver con uno y con el conocimiento de uno y sin estar ligado o en comunión con esa energía del cual somos parte, a la cual podemos acceder y que tenemos intermediarios para poder hacerlos. Y cada uno conecte con el intermediario que más se identifica, ¿no? Pero es importante tener en claro esto, y al entender esto se corre un poquito esta idea de, todo tengo que poder descubrirlo solo, y en realidad hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento y que empiezan a intervenir con este tipo de energías y estos tipos de intermediarios. Como por ejemplo, Jesús en relación a Dios, o la Virgen, o al Buda. Cada uno en función a sus creencias cómo conecta con esa energía, pero que sepa que hay un intermediario y que ese intermediario está bueno saber que está esperando que nosotros le digamos: hola, sí, quiero, voy a hacerlo, me doy cuenta, sí,
quiero tener esta conexión, quiero poder establecer este vínculo, esta comunión. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque cuando nosotros vemos propósito, para trabajar propósito, nosotros hacemos a veces el ejercicio del sistema familiar y empezamos a revisar los para qué. Estos para qué generalmente están enlazados con los vínculos y no con los vínculos a nivel personal, sino por cómo se fueron conformando y cómo esos vínculos fueron conformando nuestro mapa interno. Siempre que trabajamos en un proceso de life coaching, nosotros estamos reorganizando ese mapa interno en función a que en realidad nosotros percibimos el contexto en función a nuestro mapa interno. Nunca vemos lo que pasa, vemos el sentido que nosotros le damos a eso que pasa, y ese sentido tiene que ver con nuestras experiencias previas, nuestro biofeedback, el modo en que nosotros conectamos los pensamientos y el tipo de emociones que tenemos, en fin. Entonces, cuanto más conscientes estemos de eso, y más consciente tengamos cuáles son las creencias limitantes que operan, más vamos a poder reorganizar ese mapa interno y más vamos a poder estar alineados con esta idea de del objetivo y entender que somos o no suficientes para lo que se nos ocurre o lo que queremos alcanzar. Entonces trabajamos el sistema familiar y trabajamos vínculos, y nosotros lo hacemos no digamos desde una perspectiva con la necesidad de tener muchos datos del sistema y demás, porque a veces que a la persona se le dice en el momento, mira, ¿te parece que planteemos tu sistema? Y la persona con los datos que tiene, que son los necesarios para integrar la info que necesita ahora, se plantea el sistema. Lo hacemos más que nada para que la persona pueda verse en perspectiva en relación a su línea de hermanos y pueda establecer su lugar. Muchas veces los embarazos no culminados no se consideran, entonces por ahí en realidad la persona no es el segundo, es el tercero, o no es el primero, es el segundo, o no es el último. Entonces ahí uno empieza a reorganizar el lugar. Y después otra cosa que es muy importante en relación a cómo se va configurando ese vínculo en relación a nuestros hermanos, es aceptar el plan, digamos, de alma de cada uno, este plan que todos tenemos, que va enlazado un poquito con el propósito. ¿Y por qué te digo aceptarlo? Porque muchas veces pasa que por ahí, ponele uno de los casos o algunos de los casos que estamos trabajando, puede ser que tengamos un hermano que se haya suicidado, o que tengamos un hermano que haya sido un embarazo avanzado y no haya llegado a término, y que es factible que nosotros hayamos sido gestados mucho tiempo después de esto, pero esto hace a cómo nos vinculamos con nuestros padres, a qué cosas estamos entendiendo que está bien hacer o no. Entonces, cuando uno puede ver en perspectiva esto, y esto quiere decir, cuando uno dice, bueno, aceptar el plan del otro, no es resignarse o bueno, es al contrario, es bueno, tal vez no entiendo los motivos, porque pensemos que nuestra comprensión sobre las cosas es muy limitada, y si hablamos de propósito y hablamos de plan mayor, hay un montón de cosas que se nos escapan. Entonces, bueno, sí, podemos decir, no entiendo por qué pasó, pero acepto el plan de tu alma, que es este. ¿Por qué es tan importante poder poner en perspectiva esto? Y cuánto, fíjate, si estás en esta situación, cuánto podés conectarte con esta idea y cuánto tal vez te genere cierta resistencia. Porque a veces pasa que, sobre todo con los hermanos, si el hermano fallece, por ejemplo, fallece, cualquiera sea el motivo, siempre por supuesto deja en nuestro corazón una herida, en el corazón de nuestros padres. Por eso es tan importante cómo a partir de ese evento va configurándose los vínculos y cómo nosotros vamos entendiendo determinadas cosas en función a ese evento. Y ahí digamos que interpela a esa situación el contexto, el imaginario, la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Es que siempre lo que se espera es que la persona cumpla ciertas etapas.
¿no? Es decir, bueno, se supone que si naciste, y ahí empieza el imaginario. Bueno, tenés que hacer esto, y esto es lo que está bien. Y todos esperamos que pase esto. Si esto no pasa, entonces se produce cierto rencor o cierta frustración frente a eso que queda truncado. Y no nos ponemos desde el lado de decir, bueno, ok, desde el lado mental, que tiene cierto, digamos, capacidad de entendimiento, yo puedo generar ciertos planteos y no estar de acuerdo. Pero desde el lado más amplio, si puedo llegar a ese grado de conciencia y puedo por un momento establecer esa conciencia, bueno, puedo empezar a pensar o a reflexionar sobre, bueno, ¿qué pasa si yo acepto el plan del otro? El plan que tenía dentro de su propósito, y dentro de ese plan tenía este tiempo de vida. Cualquiera sea la forma en la que se haya producido su deceso. Entonces, al yo ponerme primero en perspectiva en relación a mi sistema y al ver cuál es mi lugar y en función a eso, desde mi lugar, desde el lugar que me corresponde, y esto parece menor, pero no es lo mismo ser segundo que ser el primero. Muchas veces las personas se enteran haciendo el sistema que en realidad no es que era el primero, que antes había habido un embarazo que no llegó a término, y que tal vez eso no se cuenta. A veces culturalmente, cuando el embarazo no llega a los 3 meses, ni se considera. Por ahí sí pasa cuando, por ejemplo, como uno de los casos que trabajamos, que bueno, si es un embarazo muy avanzado, esto tiene otro impacto, y sí, entonces se traduce un poco más en la conducta de lo que va pasando y cómo se van organizando las creencias. Y en el de 3 meses, si bien no se lo considera, hay veces que queda muy enlazado a situaciones que son traumáticas para los padres, pero como culturalmente por ahí no se estima como embarazo, no se lo toma como tal. Pero esto enlaza un montón de cosas que intervienen después en nosotros, en nuestras creencias, en nuestro mapa interno. No estamos juzgando si está bien o está mal, si nuestros papás está bien o está mal, si lo que hizo mi hermano está bien o está mal. Por ejemplo, tuvo un accidente. No estamos juzgando eso. Estamos diciendo que eso que pasa tiene determinado sentido y le damos sentido en función a nuestro mapa interno, y ese mapa interno está configurado en función a nuestro contexto de época, nuestro contexto familiar, bueno, y un montón de cosas. Y toda esa información es la que nosotros después tenemos disponible para poner en juego un objetivo. ¿Y qué estamos vibrando? ¿En qué estamos, enlazándonos cuando pensamos un objetivo? Si yo empiezo a pararme en mi lugar y desde mi lugar acepto el plan del otro, no estoy más que haciendo que desde mi lugar aceptando mi plan. Entonces, si uno está vivo, es porque claramente está dentro de los planes, está dentro de ese plan. Y el propósito, por lo general, está enlazado con cuestiones que tienen que ver con los para qué y en beneficio de todos. Es decir, esto que yo sé hacer, no que, digamos, que yo sé hacer, pero que pude mejorar con la técnica, es decir, algo que uno sabe, que no necesito estudiar para eso, pero sí que puedo haberlo mejorado con el estudio. Ese entendimiento que tengo de que esto que voy a hacer y que voy a poner al servicio de todos va a tener un cierto de apoyo con esta energía del cual soy parte, y ahí es donde empieza la mediación. Es decir, bueno, esto que yo te decía, bueno, si tu creencia está anclada en Jesús, bueno, Jesús, en vos confío, ¿no? Es como esta idea, o si son los ángeles, o si es María, si es Buda, si es la naturaleza. Entonces, con lo que vos enlaces como mediador. Por otra parte, también está lo que, digamos, vos vas a hacer y vas a tener en cuenta el medio para. Es decir, vos tenés tu cuerpo y tenés tu mente, y estos son medios para ese propósito. Entonces, en principio, yo acepto que estoy dentro del plan. Entonces, si estoy dentro del plan, obviamente hay algo que tengo que hacer. Está dentro de la dirección. Al aceptar yo eso, al aceptar que
que estoy disponible para hacer algo, ya entonces estoy permitiéndome hacer, que hasta el momento, por no aceptar lo otro, también me prohíbo a mí mismo hacer. Entonces, en el planteo del objetivo a veces se produce cierta contradicción. Entonces, vale, acepto el plan del otro, yo me doy cuenta que estoy dentro de un plan también y que tengo que empezar a organizar esa dirección en pos de aquello que quiero alcanzar. Entonces, si lo veo en micro, bueno, aquello que yo quiera hacer, así sea, no importa, lo que tenga que ver con tu trabajo, obviamente que por ahí es algo concreto, por ejemplo, no sé, te dedicas al diseño de zapatos, ponele. Pero eso que vos haces, lo haces en pos de todos, digamos. Haces algo bello, algo lindo, que tiene su precio y demás, pero lo haces en esa idea de, bueno, es en beneficio de todos, tiene una finalidad, está anclado para algo. Digamos, tu servicio está al servicio del plan mayor. Y entonces uno puede, en ese sentido, sentirse más seguro, porque uno puede empezar a afianzar lo que es toda la acción de los pensamientos, es decir, bueno, si yo puedo tener alguna creencia limitante que estaba enlazada con esos vínculos, bueno, eso lo puedo empezar a organizar de otra manera, me va a permitir sentirme más seguro. Al sentirme más seguro voy a poder unificar las cosas, aquello que me gusta hacer, mi idea de que hay algo más amplio, el modo en el que yo puedo ponerlo en práctica, esta premisa de que es en beneficio de todos. Y cuando decimos en beneficio de todos es porque es en beneficio de todos. Nosotros somos parte del todo y es en beneficio de nosotros también. Entonces esto empieza a verse y empieza a verse el resultado cuando, por supuesto, una vez que te encaminas y encaminas estas ideas y estas premisas, empieza a tener cierta retribución y digamos, hay cierta llegada, ¿no? Porque así como vos estás dando, estás recibiendo. O sea, hay como cierta llegada y entonces en el mismo camino vos te das cuenta que estás en el camino. Como decir, bueno, sí, es por acá. Y no tiene que ver con escindir, sino con aunar. No tiene que ver con, bueno, ahora, no sé, cuando es propósito, entonces solamente tiene que ver con la energía y solo me dispongo a eso. No, no, no. En el plan más amplio, puede ser que tu tarea tenga que ver con algo muy concreto, pero que vos lo haces desde una perspectiva mucho más amplia y que entonces ahí vos vas a ver esa reorganización de, por ejemplo, algo como, obvio, cuando uno trabaja, espera la remuneración, o cuando uno emprende, quiere que su emprendimiento vaya bien. Pero bueno, ¿de dónde nos estamos parando para generar el emprendimiento? ¿Cómo nosotros estamos organizando esas creencias? ¿Cuánto de esas creencias tienen que ver con ese conflicto que yo te cuento? A veces hay otros conflictos que traen otras creencias, pero en este caso estaba enlazado a esta situación en particular que tenía que ver con respetar los planes y aceptar los planes y los propósitos de nuestros hermanos. Al aceptarlo, al aceptar eso, yo estoy aceptándome a mí. Y si me acepto a mí, me estoy dando valor. Y si me doy valor, entonces ya no hay sensación de no suficiencia. Porque si yo me doy valor es que reconozco todo lo que soy. Y ese todo lo que soy tiene que ver con esto que yo te digo, poder alinear cuerpo, mente y espíritu. Entonces nosotros tenemos el cuerpo, que es un medio para, nosotros tenemos la mente y tenemos la capacidad para poner la conciencia en donde nosotros queremos poner la atención, y la atención va a estar puesta en qué intención. Es decir, si yo trabajo una creencia que es limitante y la convierto en una creencia potenciadora, bueno, ¿dónde va a estar mi intención? Y en ese punto, cuando yo me doy cuenta que puedo trabajar hasta acá, sé que cuento con la energía mayor y que esa energía tiene mediadores a través de los cuales yo me puedo conectar y pedir ayuda. Y digamos, pedir ayuda y a su vez agradecer y estar dispuesto para decir, ok, sí, yo formo parte de esto. Y entonces si formo parte de esto, yo tengo que hacer bien lo que sé hacer.
Y el hacer bien tiene que ver con el bien el bien en beneficio de todos. Entonces, cuando esto se puede ver de una manera que es clara, es muy, muy liberador. Y también pasa que es muy difícil. Es muy difícil aceptar el plan de los hermanos. Sobre todo cuando aparece en esa situación que ha sido muy traumática, sentimientos de culpa, o por lo que pasó se ocultó, nunca termina de entenderse bien las cosas. Por ahí vos eras un hermano grande y vos eras chico, y entonces nunca nadie te termina de contar bien, o uno te cuenta una cosa, y entonces es todo como medio complicado, y uno también se resiste a aceptar se resiste a aceptar el plan, porque uno queda muy anclado en lo que tendría que haber sido. Entonces sostiene la creencia externa y no sostiene con amor el plan del otro, por más que no lo entienda. Yo te amo, hermano, y porque te amo te respeto y acepto tu plan. Lo acepto, era este tu plan. Pero esto que vos le estás brindando a tu hermano, así como se lo estás brindando a vos, se lo estás brindando a él, te lo estás brindando a vos. Yo me acepto, y porque me amo, entonces puedo avanzar y puedo de alguna forma poner en marcha mi objetivo enlazado al propósito. Y desde ahí entonces sí sentirme en armonía y en bienestar y, digamos, en línea con la vida. Esto que dicen a veces, bueno, ¿cuál es mi norte? O sentía que estaba desconectado y ahora otra vez como que conecté. Y básicamente los caminos son diferentes. Si vos te das cuenta en lo que es el proceso, generalmente los caminos son diferentes, pero todos tienen como un mismo patrón, que es esta idea siempre cuando nosotros trabajamos desde Life Coaching, y esto que te digo que es la perspectiva transpersonal, es ayudar a las personas a reconectar, pero a reconectar con la esencia, digamos, del ser con mayúscula, para desde ahí direccionar su día a día, desde esta idea de reconectar, de estar en uno, pero no no es un uno que bueno, tengo que poder hacerlo solo, y entonces, no, es un uno en comunión con todos, con esto que es mayor, que a veces no podemos terminar de comprender, pero está ahí disponible para que nosotros le demos el ok y que pongamos al servicio de eso aquello que nosotros hacemos. Así que estos casos que trabajamos tienen sus aristas dolorosas, pero también tienen sus efectos muy positivos y sus resultados, porque desde ahí, desde esa comprensión, cuando la persona puede reorganizar su mapa, plantea el objetivo y lo puede sostener. Entonces es su objetivo, se ubica en el objetivo desde su lugar, no, ya deja de ser víctima sino que a conciencia se empodera para reorganizar esa situación, esa experiencia que forma parte de su vida, que no por establecer toda esta reorganización va a dejar de extrañar o va a dejar de sentir cierto dolor. No, sí, por supuesto, pero la organización, el modo en que se regula es totalmente diferente. Entonces, esto del estado deseado se da y la persona puede mantenerlo en el tiempo, porque a veces pasa que se plantean objetivos que no son de la persona, que responden a un contexto, digamos, a un imaginario de época, y las personas después no lo pueden sostener en el tiempo porque no tiene que ver con ella, con todo ella, digamos. Así que, bueno, la invitación es que si estás pasando por una situación similar o si te pasó algo similar, que hagas ese chequeo y que veas a ver cuánto vos podés de corazón aceptar el plan de tu hermano y cuánto vos aceptás el tuyo, y a partir de ahí cómo vos te direccionás hacia tu norte, hacia tu meta y demás desde tu lugar. Y en beneficio de todos, ¿no? Es esta idea de este plan mayor del cual somos parte. Así que, bueno, hasta acá
este episodio de hoy. Te quiero dar las gracias y les quiero dar las gracias a los que nos escriben con consultas sobre las formaciones y sobre los temas. O sea, si te interesa que trabajemos o hablemos sobre algún tema o desde tal tema cómo se abordaría, o si te está pasando algo en particular y te gustaría que lo charlemos o que pongamos algún ejemplo, con gusto lo podemos trabajar en estos episodios. Siempre la vida nos da excusa para trabajar o para hablar de life coaching, porque nada de la vida es ajeno a este. Así que todo lo que vivimos a 360 puede estar de alguna forma abarcado y podemos reflexionar en función a esto desde esta dinámica que nos propone esta disciplina. Así que si te querés poner en contacto con nosotros, podés escribir a hola@escueladecoaching.life. Si todavía no nos conoces, te invito a que conozcas la escuela. La escuela desde cero es una propuesta en línea desde siempre, así que nos encontrás en www.escueladecoaching.life. Todas sus formaciones son 100% en línea, las actividades, todo siempre fue en línea. No es porque por la pandemia o por lo que pasó últimamente la actividad se volvió en línea, no, desde cero iniciamos así. Nosotros contamos con 2 formaciones que están abocadas al life coaching. La orientación es transpersonal y los programas están avalados por AICM. Así que, bueno, te doy las gracias por haberme acompañado en este episodio y estamos en contacto. Que estés bien.